No persigue el precio, ejecuta su plan de trading como si fuera un casino, sin necesidad de controlar el resultado individual de cada operación. Ha construido una estrategia con ventaja estadística, y su trabajo no es adivinar el siguiente movimiento, sino ejecutar esa ventaja muchas veces. Sabe que, al igual que el casino, si mantiene su proceso intacto, después de muchas operaciones, terminará ganando. Pero el trader novato actúa como un apostador, entra sin plan, sin estrategia validada, sin saber por qué entra ni cuándo saldrá. Se emociona cuando gana dos veces, se desespera cuando pierde una. Cree que el mercado es una ruleta y por eso termina como el apostador que siempre pierde. Aunque tenga rachas buenas, no tiene una ventaja real, porque no repite nada con consistencia. Cada operación es un impulso, no una ejecución de estrategia. Y así como el casino nunca juega, el trader profesional nunca apuesta, no deja nada al azar. Lo tiene todo medido, la entrada, el riesgo, el beneficio. La diferencia no está en la suerte, está en la mente. Uno piensa como apostador, el otro como dueño del juego. Quien se entrena para operar con probabilidades se convierte en trader rentable. Quien sigue operando por corazonadas termina como un apostador. Y aunque parezca injusto, el mercado, como el casino, no perdona al que no tiene ventaja ni al que no la sabe ejecutar. La consistencia no está en la perfección, está en la repetición disciplinada de un plan de trading con ventaja estadística. Imagina que entras en una operación y empieza a ir en tu contra. Aunque tu plan de trading diga que debes mantener la operación, cuando tu cuerpo entra en pánico es muy posible que cierres antes que llegue al stop loss. Luego el mercado llega al lugar donde estaba tu stop loss y te sientes bien, dices. Al menos no me fui con full stop, pero te engañas. Al día siguiente, en una entrada similar, vuelves a entrar al mercado y el precio se mueve en tu contra. Nuevamente ajustas el stop y el precio te saca. Pero esta vez, si no hubieras movido el stop, la operación habría sido ganadora, porque el precio rápidamente se gira y se dirige hacia tu target. Ahora tienes dos pérdidas pequeñas consecutivas, luego analizas con calma y te das cuenta de algo importante. Si hubieras dejado el stop en su lugar, habrías tenido una pérdida y una ganancia. Con tu ratio riesgo-beneficio estarías en positivo. Esa es la mente que no sirve para el trading. Evitar esa pérdida por no controlar la emoción del miedo a perder arruina la ventaja estadística de tu estrategia, porque estás improvisando. No estás siguiendo tu plan de trading y por eso no logras ganar consistentemente. La mente de una persona normal busca seguridad inmediata, quiere evitar el dolor a toda costa. Por eso cierras operaciones con pérdidas pequeñas para minimizar el dolor, o ganas poco por salir antes de tiempo porque no aguantas un retroceso y perder lo que has ganado. También por eso ignoras el stop loss, porque sabes que solo pierdes cuando el precio lo toca, o agregas más posiciones para reemplazar esa pérdida anterior que aún te hiere. La mente está gritando, haz algo, el plan de trading te ordena que no debes hacer nada. En la vida real, si alguien te hiere, aprendes a evitarlo. En el trading, si una operación te hiere, debes volver con la misma estrategia, poner la otra mejilla una y otra vez. Esa contradicción destruye al trader emocional, porque cada pérdida activa su instinto de protección como ser humano y pierde claridad en un entorno que no está alineado a la misma forma como se piensa en la vida real. Muchos traders tienen buenas estrategias, buenos setups, buen análisis técnico, pero su mente no está entrenada para tolerar el riesgo sin reaccionar. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo va eso? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo andamos? ¿Y ustedes? ¿Cómo le fue el fin de semana con la operativa? ¿Operaron o descansaron? Yo estuve activo. Yo pasé todo el domingo testeando mercados y viendo cosas.
Bien, todo el domingo suena a mucho tiempo. Bueno, pero todo el domingo en horarios, o sea, un poco de mañana, un poco de tarde, un poco de noche, no de corrido. Bien de bien. Tengo una reflexión acá interesante para compartirles y luego, si quieren comentar algo, como vienen con su plan de trading, y también si tienen algún análisis para corregir, y luego ya podemos pasar a la gráfica o buscar alguna oportunidad. Esta reflexión es muy poderosa, yo la tengo impresa en mi escritorio desde hace años ya y la leo a diario. Dice, no puede ser despedido. Es del libro Trading al Día, que muchos ya están leyendo, estudiando. Puedes ser despedido de tu trabajo en cualquier momento, pero nunca podrás ser despedido de tus habilidades como trader o inversor. Por eso es conveniente no confiar solo en una única fuente de ingresos. Los empleos vienen y van, pero una habilidad bien desarrollada es como montar en bici. Es muy difícil que lo olvides. Y si esta habilidad encima te vale para generar riqueza, mejor que mejor. Un trader profesional no se verá arrebatado de su capacidad de generar rentabilidad en los mercados, de respetar su gestión monetaria, de poner a su servicio su plan de trading. Un trader profesional podrá ganar más o menos dinero, pero su habilidad y constante desarrollo son irrebatibles. Es cierto que el trader debe convivir con la incertidumbre de los resultados, pero no con las de sus habilidades. Esta es una reflexión que me impactó mucho siempre. En mi caso que tuve un problema en un trabajo que me quedé sin trabajo de un mes para otro, hace algunos años. Y bueno, eso me hizo enfocarme, ¿no? en la profesión y entender que esta es una habilidad que nunca se va a perder y que vale cada minuto de tiempo invertido, ¿no? Como dice acá, no puede ser despedido del trading. Y es una de las ventajas que tenemos que utilizar a nuestro favor, principalmente cuando las cosas no están saliendo bien. No sé qué les parece esta reflexión, si ya la habían leído, si quieren comentar algo. Es muy real, ¿no? Porque en los trabajos por lo general siempre somos un número, nunca sabes cuándo te van a correr, cuándo te van a suplantar, pero cuando uno desarrolla una habilidad, la desarrolla para siempre. Exacto, exacto. Esto está solamente basado en el trader, pero puede ser basado en cualquier habilidad que uno tenga. O sea, te va a quedar para toda la vida. Sí, 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 sin duda. Como dice acá, ¿no? Si encima esa habilidad te vale o te sirve para generar dinero, para generar riqueza, mejor aún, ¿no? Como en el caso del trading. ¿Cómo vienen con los cierres de ciclo y el patrón dragón? ¿Pudieron aplicar algo el fin de semana? Rodrigo, Sí, yo estoy usando los dos. consulta, perdón. Yo estuve viendo y tengo la duda de si es cierre de ciclo o no en C5, en H24. Hizo un patrón que después si lo querés mirar, a ver, para sacarnos la duda de si es cierre de ciclo o no. C5 en 24 horas. Eh,
a compartir acá. Acá estamos en C5 en 24 horas. Mi Que, duda es si cerró muy abajo, claro, si tiene que llegar a la resistencia. no llegó a rellenar el ciclo, ¿no? No llegó a completar la zona. O sea, si tomamos Ah, esa era mi duda. acá sería la resistencia, ¿no? ¿Tomaste esta resistencia tú? Esa resistencia, pero viste que acá hizo un cierre, la última, el último, ¿no? Donde está el precio ahora, hizo como un cierre, pero claro, bastante más abajo, ¿no? Claro, no lo rellenó, no estaría dentro Ah, del cierre de ciclo, porque no rellenó esta zona, ¿no? Si la mecha hubiese quedado por acá, si hubiese dejado mecha acá dentro de la zona, como se dan muchos ciclos así. bien, bien. Por ejemplo, si miramos el cierre este anterior, de 24 horas, este acá no llegó con cuerpo, pero las mechas llegaron a cubrir toda la zona. Sería esta zonita de acá, ¿no? ¿Se entiende la idea? No llegan a tocar Sí, los creo que cuerpos de sí. las velas en la resistencia, pero las mechas alcanzan la zona. O sea que se cubre se genera el cierre de ciclo. En este caso no, porque falta un espacio todavía por completar. O sea que el precio tiene que tocar, ¿no? Esta zona de acá. Y le falta toda esta zona de aquí, ¿no? Hasta las mechas. Serían en puntos. En puntos son 55 puntos. Está bastante cerca de completarlo ya. Buena pregunta, Diego. Ya sirve de ejemplo para todos. Y es un detalle importante de los cierres de ciclo. Creo que alguien más comentaba algo por ahí, Lorelei, me parece, que estaba aplicando las dos cosas. Sí, te comentaba que estoy aplicando las dos cosas, me está funcionando bien. Bien. Patrón Dragón, ¿has encontrado alguno en M15? Sí, en M15. Y cierre de ciclo me fijo en H4 y enseguida me paso a H1. Y ahí sí veo si no encuentro ningún cierre de ciclo, ahí voy a M15 y busco algún patrón dragón. Y estoy operando así. Bien. Cierres de ciclo, ¿estuviste mirando en H1 también? Sí, H4 y H1. Impecable. ¿Alguien más observó cierres de ciclo en otra temporalidad que no sea H4? En la última clase creo que habíamos comentado algo, que los cierres de ciclo principales se dan en H4, pero que también los podemos encontrar en otras temporalidades. Van a generar menores movimientos, pero van a ser efectivos, ¿no? Por ejemplo, en H1 está por llegar a un cierre. Vamos a marcar acá esta resistencia en C5. Para esta zona, por ejemplo, le faltan 8 puntos. Ya para la siguiente estamos a 16 puntos, bastante cerca. ¿Tienen algo más para corregir o para observar? La idea es que estas clases grupales te las aprovechemos para evacuar dudas, así como hizo Diego ahora, y también para que puedan compartir los análisis que vienen realizando, ver por qué se fueron a SL, qué precio entraron, si se cumplió el análisis, por qué no se cumplió. Yo lo que vengo viendo en C9, que ahora
salí de la operación, pero bueno, pero podría haberme quedado porque siguió una posibilidad de rompimiento y de cambio de fase, digamos, Bien, bien. en H1. Acá lo estoy mirando en 24 horas y va a cerrar con una vela envolvente bastante fuerte. Quedan 16 minutos para que cierre la vela del día. Y en H4 también va a cerrar rompiendo soportes anteriores. Y en H1 que marcaste una posible fase de distribución ahí, Diego. Mirá, tomé la operación y agarré un lindo movimiento y le puse un TP en el soporte que rompió, ¿viste? Bien. Este, o sea, me salí de la operación ahí pensando que capaz que hacía un retroceso, pero bueno. Y viendo eso, que si rompe sería un cambio de fase, ¿no? Porque ahora está haciendo una distribución. ¿Cuál sería la Es, distribución? ¿Esta? Así. es lo que yo entiendo, como que viene de una fase alcista, toda Bien. esa sería una distribución, y si rompe ese soporte, entraría bajista. No sé, es lo que yo interpreto, ¿no? Sí, sí, sí. Podría cambiar la fase ahí. Y ahí, por ejemplo, de confirmación, ¿qué, qué necesitaríamos como para entrar? ¿Dos velas que rompan ahí? ¿O con una ya estaría? Para que se dé el cambio de fase que dice Diego, en H1 tendría que romper esta zona de acá, que es la más fuerte. Esta zona de soporte, ¿no? Que tiene por acá. Tendría que romper esta zona en H1. Bien. Para un posible cambio de fase no hay que poder rellenar todo esto, por ejemplo, con una tendencia bajista. Eso mirándolo en H1. Ahora en H4. Y en H4 tendría este soporte de acá, de 4 velas, para pensar que puede rellenar esta parte, por ejemplo, que son 480 puntos, tiene ahí. Y acá también en H4 está dejando un patrón interesante, que es el de las 3 velas rojas. No sé si alguien se acuerda el nombre del patrón. Tres cuervos, ¿no? Bien, 3 cuervos negros sería, que son las 3 velas rojas con cuerpo en continuidad, como están acá. Acá está formando la cuarta ya. O sea, ya estaría el patrón ahí confirmado. Pero en H4 faltaría que rompa esta zona para el cambio de fase, ¿no? ¿Hoy entraste por alguna zona de liquidez o algún nivel de Fibonacci, digo? Sabés que entré por acción del precio nomás, porque vi que había pasado viste que tiene ahí como hacia arriba tiene ahí como un soporte anterior. No sé si lo ves. En M15, En H1 se ve un poco mejor, me parece. En M15 se ve también, es como esos, pero en H1 se ve.
Bien, ya cambio acá. ¿Cuál sería este soporte del pasado? Ese. Ah, entraste cuando rompió acá. Sí, y, y me daba la impresión de que iba a ir a buscar el siguiente soporte, ¿viste? Por estructura, más que nada. Bien, respetó bien. Y agarré un lindo movimiento, fueron un montón de puntos. Y me podría haber quedado, pero le puse el TP en el siguiente soporte y bueno, está. Había dejado una zona de liquidez acá en H1 y la tercera vela que fue la que rompió, tomó esa liquidez ahí, ¿no? También. Y fueron 180 puntos. Sí, 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 fue un lindo profit. Bueno, voy a compartir desde MetaTrader acá para analizar un poco el mercado. No sé si quieren compartir algo más. Ayer, Rodrigo, en C5, en M15 se dio el patrón hombro, cabeza, hombro y fue perfecto. Dio un tiro muy largo, que lo agarré yo ayer. Bien, C5 en M15. Vamos a observarlo a ver. ¿Cuál sería este de acá? Sí, sí. Ajustar la hora aquí. Fue ayer a las 5 de la tarde aproximadamente. Sí, por ahí. Bien. ¿Cuántos están trabajando ya con el patrón hombro, cabeza, hombro? Y lo están marcando en la gráfica. El otro día quedó una clase grabada sobre esto. Fue con... Lo estuvimos viendo contigo, ¿no, Eduardo? Sí. Lo que pasa es que hizo todo el patrón, porque primero hizo el patrón, después retesteó y después sí se fue. Sí, esa es una de las probabilidades que tiene. Después de que haga un fuerte movimiento, acá es un movimiento de 20 puntos, retrocedió a la línea del cuello, Del que es como... inicio del último impulso, como quien dice. Ahí está. Y ahí fue cuando dio el movimiento fuerte, ¿no? Que se derritió. Sí. Este patrón es muy efectivo y bastante sencillo de identificar. Se conoce como hombro, cabeza, hombro o HCH. Es más común que lo vean en los libros como HCH. Y acá en TradingView tenemos la ventaja que no está en MetaTrader, que tenemos la herramienta para poder identificarlo. Siempre viene una tendencia alcista previa, hace el primer triángulo que sería el primer hombro, después hace la cabeza que sería el segundo triángulo, vuelve a la base, a la línea del cuello y hace el segundo hombro, que tiene que estar alineado con el primero, que sería el hombro derecho. Y acá vuelve a la base. Cuando rompe este soporte es cuando da la confirmación para entrar en ventas. En este caso, hizo acá un movimiento en ventas, retrocedió hasta la misma zona y acá dio el punto de entrada perfecto. Bueno, por este hombro, cabeza, hombro,
de C5 en 15 minutos, podrían haber generado acá 90 puntos de profit. Una tendencia sin retroceso prácticamente, ¿no? ¿Hasta dónde lo dejaste correr acá, Eduardo? O Más o menos ponerle que lo puse a 0,2 y hice 23, más o menos gané. bien, pero ¿le pusiste algún TP por análisis, digamos, o lo controlaste Sí, lo puse, lo que pasa que el TP lo puse en, creo que en H1 o H4, algo ah, así fue que lo busqué. por algún soporte? Exacto. Bien, acá tenía uno, un H1 lindo. Sí, creo que el de más abajo, este. Ah, lo agarraste casi todo el movimiento entonces. Sí, Bueno, así que identificaste este patrón con unos minutitos que lo vimos en clase. sí, lo estuve buscando mucho. Bien, bien, ahí está a eso quería llegar, ¿no? Ah, O sea, por eso te digo, pasé testeando ayer, todo bien, ese tipo de cosas. backtesting. Sí, sí, es la forma de solucionar los problemas de errarle. Es que ahí está la clave para mejorar en el análisis técnico, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, ayer me fue muy bien porque hice backtesting, estudié todo cómo se da. Aparte en Fibonacci, que se da también, porque si pones el Fibo ahí, se da de 61,8 al 70, al 78 más o menos. O sea, se dan todos, muchas cosas para poder entrar. Bien. Y los niveles ahí de Fibonacci varían un poco en los mercados lentos como C5, C1, B5 y B6. Varían con los mercados más rápidos, digamos como C6 y B1. Se mueven un poquito dos niveles, generalmente, porque tienen mayor retroceso, ¿no? C6 y B1. Pero el razonamiento es el mismo. ¿Qué les parece el hombro, cabeza, hombro? ¿Ya lo han utilizado o les parece difícil de identificar? Viene una tendencia alcista, forma el primer hombro, después forma la cabeza, que es el segundo triángulo, tiene que estar más alto que el primero, y el segundo hombro tiene que estar alineado con el primero. Cuando llega a la línea del soporte, que rompe, ahí está la confirmación para entrar. O sea, cuando el precio rompe esta línea, tengo la confirmación para entrar en ventas. Ahora, en caso de que encuentren un hombro, cabeza, hombro en boom, en cualquiera de los boom, van a tener una confirmación para no entrar en compras, ¿no? Para esperar. Lo que estuve viendo en los, ¿cómo es? En los fines de ciclo, que el tema es que a veces busca un retesteo. ¿Me explico? O casi siempre lo que veo que buscan algunos, buscan retesteo. O sea, en ciclos chicos, ¿no? No en H4. ¿Puede ser que se dé eso? Sí, si tú dices después que de O sea, confirma el cierre con las dos velas, con la resistencia, o en el o soporte. sea, vos, por ejemplo, buscas un cierre de ciclo interno, ¿no? Chico, en M15, que fue en los que más encontré. Sí, ¿Qué hace? No, no se va un poquito para abajo, pero principalmente como si fuera un canal. No, no cae directo. Después ese canal vuelve al punto cero, pasa un punto cero un poco y después sí cae de golpe. Como que hace un retesteo pasando el punto cero del cierre de ciclo interno. bien, sí, sí, ese es uno de los tipos de cierre de ciclo, que lo estuvimos viendo en clase con Diego. Hay una clase grabada con Diego que estudiamos cuatro tipos de cierre de ciclo. El que hace eso que decías tú,
Después hay otro que da el movimiento hasta el 50% de Fibonacci. Hay otro que va hasta el 61, después retestea un nivel y lo completa. Y hay otro que llega solamente hasta el 50% de la tendencia. No sé si viste algunos ejemplos así también en M15. Sí, ayer, por ejemplo, se dio uno, creo que en C5 o C3, no me acuerdo, que retesteó y después sí se hizo la ruptura. Pará que lo busco, a ver si fue en C3. Creo que fue en C3. Sí, fue en C3, en M15. Bien. Justo ahí, antes, en donde está la caída grande. Acá este. No, antes de eso. Ahí, viste que ahí está. Hizo todo lineal, rompió un poco, rompió de vuelta y después sí cayó. Tú dices este de acá. A ver, lo voy a marcar aquí. Sería este. Exacto. Claro, igual Viste este que no fue en entra, un canal. sí, pero este no entraría dentro del cierre de ciclo porque, o sea, si tomamos en cuenta esta resistencia de acá, el patrón es igual, ¿no? Pero no entra dentro de la primera confirmación, digamos. Esta sería la resistencia, ¿no? Puede ser esta también. En este caso, la resistencia que forma cuando rellena la zona rompe la línea de resistencia. Cuando Sí, sí. rompe la línea, ahí este anula lo que sería el cierre de ciclo. Por más que acá dio un pequeño movimiento, ¿no? Pero no entraría dentro de la teoría de cierre de ciclo. Porque la idea es que esta resistencia en crash quede por debajo de la línea, ¿no? De la resistencia anterior. Bien. Lo que hizo sí fue tomar liquidez, ¿no? Claro, Claro, porque tomó liquidez dos veces y en la segunda vez que tomó, ahí bajó. claro. Como liquidez por encima del cierre de ciclo, que no quiere decir que no lo puedas operar, ¿no? Porque si acá lo operabas por la liquidez, agarrabas un buen movimiento. Acá hay 53, 55 puntos casi. No, no, yo lo agarré real, o sea, mucho adelante. Por eso te digo, lo agarré en la parte grande. Bien. No quiere decir que porque no haga un cierre de ciclo no se pueda operar, ¿no? Porque pueden haber otras confirmaciones. Pero Claro. este ejemplo está bueno que lo hayas compartido, porque este ejemplo no entra dentro del cierre de ciclo. Le voy a sacar O sea, captura. si tuviera las mechas del lado derecho, sí entraría, O que sea, fuera al revés. si esta resistencia estuviera por debajo de cualquiera de las dos líneas, ahí sí. Ahí está. Claro, porque la ruptura de esta resistencia con las velas con cuerpo indica que hay fuerza alcista, porque rompió la resistencia anterior, ¿no? Sí, sí. La idea es que rellene la zona y justo se desgaste ahí y deje la mecha. Este, por ejemplo, acá se dio un movimiento lindo, pero este no se considera tampoco un cierre de ciclo, porque acá rompen con cuerpo las dos velas y forman ahí una zona de liquidez. Que esta zona se podía operar con otras confirmaciones, ¿no? Pero no respetó el cierre de ciclo. ¿Se entiende la idea? ¿Los demás han mirado las clases que hay grabadas sobre el cierre de ciclo? Ahora, una consulta, Rodrigo. ¿Viste que ahí el último movimiento que hace, el movimiento largo ese, ¿no? En el, digamos, el último alto que hace. Sí. Ahí, ¿a qué responde esa reacción? Porque no hay toma de liquidez, o sea, ¿hay alguna resistencia ahí? Ah, este movimiento que hace acá, Sí, todo ese, porque ahí hace un movimiento largo después, ¿no? claro. Y acá en realidad puede haber simulado un movimiento del mercado real, que es
cuando toma liquidez por encima de la resistencia, sacando a todas las personas ahí que operaron con poco SL y después da el profit, ¿no? Pero hay que observar otras temporalidades. A ver, ahora lo marcamos. Seguramente hay alguna zona acá en el pasado que respetó. Decías esta zona de acá, ¿verdad? Cuando rompe aquí y después del movimiento. Claro, porque viste que no, como que ahí hay una zona de imbalance, ¿no? En el mismo nivel es, eh, es como una zona de imbalance, no hay liquidez, viste, no hay una resistencia que vos digas, no sé, me parece a mí, digo, preguntando un poco, ¿no? En H1 en realidad hay un patrón bandera y hay una zona de soporte en el pasado. En H1 deja una bandera clara. La verdad, hay un soporte ahí, sí, Y puede ser por ahí el asunto. hay una zona de soporte también, sí. Esto podría ser una bandera plana, ¿no? La dejó bien ahí, perfecto. En Y H1. parece un hombro, cabeza, hombro arriba, ¿no? Tiene toda la pinta. ¿A dónde? Arriba en el primero, donde inicia la tendencia. Acá. Sí, tiene una pinta, eso que no sé, temporalidad más baja, ¿no? Sí, no está claro del todo, pero podría ser, sí. O sea, formaría los. En realidad esta resistencia rompió un poquito, pero con las mechas pueden estar igualados, sí. Y ahí puede ser que haya tomado la liquidez del primer, por eso bajó. Acá alcanzó esta zona de liquidez acá, sí. Justito ahí. Sí, este ejercicio de backtest es importante hacerlo. Ahora, como preguntaba Diego, ¿no? ¿Qué zona respetó ahí o por qué hizo ese movimiento? En M15 no tenía sentido ninguno, pero si nos Acá cambiamos a se ve un poco H1, mejor. sí, en H1 se ve bien la bandera y esta zona de soportes del pasado, ¿no? Que hay uno, 2, 3, 4, 5, 5 soportes en la misma zona, que en este caso lo usó como resistencia. También si trazamos ahí un Fibonacci, respetó el nivel 0.38, que es un nivel muy respetado por C5 y C1. Quedó justito ahí en el nivel. Eso es una de las cosas que vi, que a veces hay ciertos aspectos que vos ves en H4 y cuando bajás a una temporalidad menor lo ves mucho más clarito y a veces es al revés. Sí, sí, sí. Por eso es importante sí, observar todas las temporalidades, ¿no? Con paciencia. Muy bien. No sé si tienen algún otro ejemplo para compartir lo que estuvieron observando. Estos ejemplos, la verdad que están excelentes. Bueno, vamos pasando a analizar los mercados a ver si encontramos alguna oportunidad para ahora.
C6 está en una linda zona también. ¿Cuál? C6. Sí, en H1 está también ahí, tocó un soporte importante. Acá estoy en C6, H1. Bien. Acá está el soporte. Estás comentando. ¿Y qué sucedió aparte acá en este soporte? Acá dejó una confirmación de cierre de ciclo bajista, ¿no? Si marcamos ahí la última resistencia, rellenó toda esta zona y acá el último soporte que dejó quedó por encima de la línea de soporte, no rompió con cuerpo. Y a su vez dejó un patrón acá estrella de la mañana, que estaría indicando un poco de tendencia alcista. Aunque la siguiente vela ya le sacó un poco de fuerza al patrón también. Quizá haga un retesteo antes de subir, ¿no? Porque lo que está diciendo es que ese cierre de ciclo es que va a subir, ¿no? Claro, y acá se aplica la misma teoría del cierre de ciclo para crash. Puede subir hasta el 50% de la tendencia. Así medimos acá. En caso de que suba al 50, tiene todavía 230 puntos. O puede subir dos niveles hasta el 38. Ahí tiene 160 puntos. Consulta, Rodrigo, ahí no se puede formar un hombro, cabeza, hombro invertido. Acá en H1, Sí, 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 podría, sí. como viene la tendencia, ¿no? En caso de que forme un hombro, cabeza, hombro, un HSH invertido, es un patrón alcista también de reversión de bajista alcista. Estará indicando también que va a subir hasta el 50% de la tendencia aproximadamente. ¿Dónde se estaría formando que no lo encuentro? Ok, voy a compartir acá la imagen del patrón. Si podemos observarlo bien. Capaz que bajando en temporalidad se ve mejor, ¿no? Y ya estoy abriendo acá la imagen para poder visualizarlo bien. Este sería el hombro cabeza hombro invertido. Tiene que venir una tendencia bajista, formar el primer triángulo, después la cabeza tiene que romper este soporte, tocar la línea, que sería una resistencia, la línea de resistencia, y ahí formar el tercer triángulo, ¿no? Que es lo que decía Eduardo, que se podría estar formando el tercer triángulo. Mirarlo en M30 y M15.
¿En cuál lo viste mejor, Eduardo? ¿En M15 o en M30? Yo lo veo un poco mejor, me parece ahí, ¿no? ¿A eso qué es? No, yo lo vi mejor, me parece en M30, pero falta todavía terminar la roja esa, porque ahí está medio dudoso. Y lo que no está formado, o sea, la cabeza está bien formada, que sería esta de acá, ¿no? Lo que no están bien formados son los triángulos acá, en este caso. Pero viste que en M30 como que se ve un poquito mejor, pero no terminó de formar la parte, los últimos. Acá tenemos que usar la herramienta triángulo para poder verlo bien. Figuras, triángulo. Cambiar para TradingView, que es más cómodo para hacer esto. Sí, ahí se me complica. MetaTrader es complicado hacer todas esas cosas. En este caso, si se confirmara eso, más haber llegado a un soporte, haber rellenado todo, puede ser que cambie la tendencia. Sí, sí, sí. Pero acá lo que el patrón este en realidad no está claro, porque no están formados los triángulos. No, no, por eso digo, todavía no terminó. Yo decía que se podría llegar a formar, ¿no? Claro, pero el tema es que el primer triángulo tampoco se formó. O sea, está bien identificada la figura general, pero el primer triángulo no tiene, no dejó la forma de triángulo, digamos. Lo que sería la cabeza sí, no, sería este de acá. Claro. Pero el primero no, o sea, si armamos el triángulo en el primero, no coincidiría ahí. Pero está bastante parecido, sí. No es el patrón ideal, pero puede. De repente si forma acá el segundo, está bien identificado igual. Al tema faltaría una mecha roja o algo ahí que no se ha formado todavía. Porque a veces puede pasar que no sean perfectos, perfectos, ¿no? Sí, 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 muchas veces pasa. Ahí se está sacando la roja ahora. Pero hay que tenerlo en cuenta, si ya con tres confirmaciones, ahí estaría indicando que va a subir el precio. Más el cierre de ciclo, ¿no? Que confirmó. Sí. Lo interesante acá que el M30 dejó ahí zona de liquidez. Tomó ahí la liquidez de la zona anterior. Y en M1 y en M5 se están posicionando bien ahí, las medias móviles también. Ahí, por ejemplo, donde está ahora el precio, hasta la zona de liquidez tenemos 35 puntos aproximadamente, que es donde viene ahí la media 150. En el caso de hacer una entrada por acá, pues, cerca de la N, con 36, 37 puntos cubriríamos la zona de liquidez.
¿Tenían algún otro marcado o identificado? ¿Con alguna zona marcada? No. Un 500 dejó un martillo lindo ahí envolvente. Y la mecha, si trazamos Fibonacci, la tendencia a la mecha casi tocó ahí el 50%. En 30 respetó también las medias. Dejó una vela envolvente fuerte. Y en M1 tiene un gap para rellenar. Y un poco de divergencia en RSI también. Está en una zona interesante ahí, B5. Y viste que tiene liquidez más abajo también, ¿no? ¿En qué temporalidad? Yo lo tengo marcado en H1, creo que tiene H1. más abajo ahí una zona de liquidez también. Sí, la que está en el nivel 61.8. Sí, esa la tengo marcada. Sí, esa zona está linda. Pero con esta, como respetó el 50 ahí, dejó una vela envolvente en H1 martillo, podría moverse un poco después, buscar la siguiente zona. Y tiene acá el gap para rellenar con divergencia. Pero sí, en M15, en M30 no tiene zona de liquidez para cubrir. Y entrando ahí para cubrir esa zona que decías tú, más el nivel 61, ahí nos queda muy largo el SL. Rodrigo, una consulta. Sí, En B9, ¿puede ser que esté llegando a una zona de liquidez? ¿en qué temporalidad? M15, a ver, ya te digo, mirándolo acá. No, M15 no era. Sí, sí, en M15 está llegando. En M15, está bien, M15. Sí, está linda esa zona. Sí, sí. Marcado bien. Quería ver si estaba más o menos, estaba bien lo que estaba viendo, no, si estaba equivocado. Perfecto. Gracias. Bien, y ahí si trazamos Fibonacci en esa tendencia en H1, esa zona de liquidez coincide con el 50% también. Yo la tengo marcada en H1, la de B9, y hay una zona que es bastante, son unos cuantos puntos para cubrir todas las mechas de la liquidez. Bien, acá en M5, en M15 tenemos una confirmación importante de continuidad alcista, que es el martillo envolvente este que dejó, rompiendo acá la resistencia anterior. O sea que aquí tendríamos tres confirmaciones aquí para tomar una compra. Nivel 50 de Fibonacci, zona de liquidez y martillo envolvente en M15. Acá se podría tomar una compra
con 30 SL, a ver, 30, con 32 SL, por ejemplo, para cubrir toda la zona de M15. Y ¿Y ahí no habría un cierre de ciclo también? acá, a ver, Eso es casi perfecto, ¿no? sí, 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 no rompió ahí. Quedó justito en el soporte anterior. Sí, sería un cierre de ciclo en M15 también. Aunque tendría que rellenar esta parte, todavía no, pero de esta tendencia sí, acá sería perfecto el cierre de ciclo. Lo podemos tomar como otra confirmación también. Interesante, ahí B9. En M5 va a tener un cruce favorable de medias también, lo está haciendo ahora. Hay una confirmación menor. Me gusta ir para una compra en B9 con 33 SL. Y puede dar bien ahí un 1-1, 1-2. Si miramos los retesteos de 5, como para afinar la entrada, un poquito más abajo también, en 2, 3 puntos, tiene uno, tiene otro, en 5 puntos. Y por nivel de RSI le estaría faltando un poquito, pero por la posición de medias móviles en M1, ya estaría cerca también la entrada. Reaccionó B5 al gap. Bien, entraron, estaba linda esa zona. Sí, le puse ahí unos puntitos. Bien, bien. Bueno, a mí me gusta B9 ahí con 35 SL, si quieren entrar por ahí. Ya vamos finalizando por acá la clase. La verdad que muy buenos los ejemplos. La idea es que sigan recaudando esta información para la semana, para poder compartirla y hacer este tipo de explicaciones, ¿no? Y observaciones conjuntas que ayudan mucho. Bueno, estamos en contacto, que pasen bien. Chao, chao. Chao, saludos. Chao, buenas noches. Chao. Saludos, buenas noches. Chao, que pasen bien.